Shalom, shalom. Shalom, Walker 2. Shalom Alejen. Aquí está su more Emerson Aguilar. Y estamos aquí, ¿verdad?, con una nueva transmisión en su canal Kehilá Yeshua HaMashiach. Estamos aquí, ¿verdad?, con el propósito de estudiar la Torá, estudiar las Escrituras. Pero recordando, ¿verdad?, que si no se ha suscrito a nuestro canal, recuerde que con suscribirse nos apoya y nos ayuda a que este canal, ¿verdad?, se expanda, nos ayuda a crecer. Y recuerde que aquí estudiamos Torá, ¿ok? Aquí estudiamos la Biblia, con el término que ustedes más están familiarizados. Aquí estudiamos fuera de toda percepción religiosa, ¿ok? Y bueno, agradezco aquí a mis alumnos que estudian conmigo, los que estudian presencial, los que estudian virtual. Agradezco a mis alumnos porque por esa madurez los felicito, ¿verdad? A pesar de que varios tienen una creencia diferente a la otra, pero aquí vienen dispuestos a estudiar sin importar la creencia, ¿verdad? Aquí cada quien cree en lo que ha creído, ¿ok? Aquí somos una sinagoga judía, ¿ok? Y estudiamos el judaísmo del primer siglo basado en las escrituras hebreas. Y bueno, hoy vamos a hacer una sección de preguntas y respuestas, ¿ok? Hoy vamos a hacer algo divertido, por decirlo así. Hoy, por ejemplo, vamos a hacer este espacio de aprovechar de preguntas y respuestas. Aquí, por ejemplo, estoy viendo en el chat, ¿verdad?, una pregunta bastante que me da mucha risa, esta pregunta. Y la pregunta es que me dicen, ustedes enseñan bien las escrituras, ustedes hablan muy bien de las raíces hebreas, del judaísmo y de muchos temas, pero al parecer ustedes son judaizantes, les pregunto, dice aquí en el chat. Ok, bueno, esta pregunta vamos a respondérsela aquí observando, ¿verdad? Vamos a mirar como primero, ¿verdad?, qué es judaizar, ¿ok? Pero judaizante, ojo, judaizante no aparece en los escritos, ¿verdad?, comúnmente llamado Nuevo Testamento. Es judaizar la palabra. Pero ese término judaizante, por ejemplo, yo en lo personal, yo no soy judaizante. Aquí en la sinagoga no somos judaizantes, para empezar por ahí. Pero ese término judaizante, ¿verdad?, surgió como un resultado, ¿verdad?, como enfrentamiento religioso, por decirlo así, de parte del cristianismo para con el judaísmo, ¿verdad? El término lo usan inclusive, aún he visto en versiones de la Biblia, por ejemplo, como, por decir así, la Biblia de las Américas, esa versión Biblia de las Américas, ¿verdad?, en Hechos capítulo 15, donde habla sobre la problemática que hubo, que querían que los gentiles se circuncidaran, ¿ok? Bueno, en esa versión hay un título, ¿verdad?, que dice, le ponen allí, pues no que realmente en el papiro esté ese título, no, ese título ya lo hacen los traductores y ponen ahí en un título en el capítulo 15 de Hechos, le ponen el título que dice el problema de los judaizantes, ¿ok? El problema de los judaizantes. Pero realmente no dice eso, no dice así. Ahora, judaizar, ¿ok? La palabra judaizar, escúcheme esto, es una traducción cristiana al español de un término griego. El término griego, ¿verdad?, en griego sería ioudaisen. ¿Y qué significa? Simplemente significa, hermanos que me están escuchando,
ser como judío. Judaizar significa ser como judío, o sea, no tiene ningún significado malo. No entiendo qué malo le ven a la palabra judaizar. Judaizar no tiene un significado malo, simplemente significa eso, vivir como judío. Entonces, en pocas palabras, vivir como judío no tiene nada de malo, ¿verdad? Porque vivir como judío es vivir el estilo de vida de los judíos, ¿ok? E inclusive vivir como judío es vivir como Yeshua, nuestro rabino. Nuestro rabino pues, es judío. O sea, vivir como judío es vivir de acuerdo a la fe. De acuerdo también, ¿verdad? No solo a la fe, sino de acuerdo a la cultura y tradiciones que Yeshua vivió, ¿verdad? La aplicación y la observancia de la Torá. E inclusive el apóstol Juan, creo que es en la primera carta, dice que todo aquel que dice ser seguidor de él debe vivir como él anduvo. ¿Y cómo vivió Yeshua, nuestro rabino? Yeshua vivió de acuerdo a la fe, a la cultura y tradiciones y a la aplicación y a la observancia de la Torá, ¿ok? Entonces sería algo contradictorio, esto es muy contradictorio, siempre le he escuchado esto a la gente, decir que tú eres discípulo de Yeshua, del rabino de Nazaret, que tú sigues sus enseñanzas, pero dices que no eres judío, que no te identificas con el judaísmo. O sea, no te estás cuando digo que no te identificas con el judaísmo, lo que estás queriendo decir es el estilo de vida de los judíos, el estilo de vida del maestro de Nazaret. Porque el estilo de vida de Yeshua, ¿cuál fue su estilo de vida? Un estilo de vida judía. Entonces es algo totalmente contradictorio. Yo no estoy diciendo que sea judío étnicamente hablando, estoy hablando en el sentido del estilo de vida. ¿Ok? Entonces, esa es la respuesta, ¿verdad? La respuesta a esta pregunta, ¿ok? A esta pregunta que aquí nos hace el amigo, ¿ok? Para que esto le quede totalmente claro, ¿verdad? Que es judaizar. Judaizar es simplemente eso, ¿ok? Entonces estamos siguiendo al maestro de Nazaret, al rabino de Galilea, ¿ok? Entonces vamos a continuar, ¿verdad? Yo creo que ha sido satisfactoria, ¿ok? Esta respuesta, ¿ok? Creo que ha sido de bendición. Y no deje de hacer sus preguntas, sus comentarios. Eso sí, comentarios respetuosos, ¿verdad? Con mucho respeto, ¿ok? Siempre le aclaro a los alumnos, si no está, si muchos no están de acuerdo a este canal, a esta plataforma, a este centro de estudio, sencillamente abandone la plataforma y ya. Y listo. ¿Ok? Aquí solamente estamos estudiando. ¿Ok? Pero no estorbe, ¿verdad? No estorbe a aquel que realmente sí quiere aprender y quiere estudiar. ¿Ok? Y mucho respeto. Aquí todos estudiamos con mucho respeto. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con las preguntas. Otra pregunta que me hacen aquí, yo dije que esto es una sección de preguntas y respuestas. Aquí estoy viendo otra pregunta en el chat. Aquí dice More Emerson, en aquel tiempo quienes hablaban el hebreo, el arameo, el griego, ¿ok? Ya que eran idiomas comunes en el primer siglo. Y me gustaría que nos hablara un poquito de eso, dice aquí. Ok. Bueno, sí, claro, el griego, el hebreo, el arameo eran los idiomas, ¿verdad? Oficiales en Israel allá en el primer siglo, en ese tiempo. El griego, por ejemplo, era la lengua que se usaba para el comercio entre los países. Y el hebreo se usaba para la liturgia, o sea, para los servicios en el templo e inclusive aún en las sinagogas. Para eso se usaba el hebreo. Y el caso del arameo, que también se hablaba en el primer siglo, el arameo, ¿verdad? Era la lengua de un judío común, ojo, el de la vida cotidiana. Ya que habían judíos que hablaban arameo, pero también hablaban hebreo, habían judíos que hablaban hebreo, ¿ok? En las sinagogas, en los servicios del templo,
y para un judío que vive una vida común, una vida cotidiana. ¿Ok? Y el griego era usado para el comercio entre los países. ¿Ok? Vamos rápidamente, aquí aproveche este espacio. ¿Ok? Suscríbase si no se ha suscrito. Ok. Aquí está la pregunta rápido que me hacen aquí. More, una pregunta. Por ahí escucho raíces hebreas del cristianismo. Ok, las raíces hebreas son cristianas. Bueno, ok, esta pregunta te la respondo de inmediato. Las raíces hebreas, ¿verdad? Cristianas, raíces hebreas del cristianismo, eso no existe. Lo que quiero decir es que no existe ningún nexo con el judaísmo del primer siglo. Raíces hebreas del cristianismo, ya eso es posterior, ¿ok? Posterior, ya eso no tiene nada que ver con el judaísmo del primer siglo. Por eso siempre me gusta especificar en este canal, seguimos el judaísmo del primer siglo, ¿ok? Eso de raíces hebreas del cristianismo es para algo moderno posterior, para mantener a la gente en el cristianismo, no se salga el cristianismo y hacerle creer que el cristianismo es lo mismo que las raíces hebreas, cosa que no tiene que ver lo uno con lo otro, ¿ok? Es algo disfrazado, está disfrazado, algo que está maquillado. Sí, le ponen el nombre de hebreo, raíces hebreas, pero el objetivo no es el hebreo, sino es el cristianismo. Por eso dice raíces hebreas del cristianismo, ¿ok? Entonces espero que me esté entendiendo esta pregunta, ¿ok? La otra pregunta que me hacen aquí es, More, usted dice, o de acuerdo a los estudios que ha hecho con la Biblia, en los idiomas, en el texto, en el griego, en el hebreo, hemos escuchado que Jesús o Yeshua no es Dios. ¿Cómo nos explica Filipenses 2, del 6 al 7, donde dice que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres? Ok, es que el problema es que cuando alguien ha sido adoctrinado por la doctrina cristiana, cuando lee este pasaje lo va a leer con lentes cristianos y va a creer que el pasaje lo que está diciendo es que el mismo rabino de Nazaret es el mismo Dios, el creador del mundo, y eso no es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Como el texto dice, siendo en forma de Dios, aunque el pasaje diga, ¿verdad? En griego, la palabra griega morfe, que en español sería forma, ¿ok? Sería forma, no debe entenderse como la filosofía platónica. El problema es que yo interpreto el pasaje con esa filosofía griega. Pablo no está utilizando filosofía. En la misma carta de Filipenses, Pablo dice que él es hebreo de hebreos. Pablo no se identifica como filósofo, sino como hebreo. Su cosmovisión, ¿verdad?, es hebrea, no es griega. Entonces, muchos acá en Occidente interpretan esto con la filosofía platónica, ¿ok? Y eso lo dicen algunos teólogos. El autor, que es Pablo o Shaul, utiliza términos hebreos, ¿verdad?, los cuales encontramos en la Torá. Por ejemplo, en Bereshit o Génesis 2.7 y del 1 al 26.27 nos transmite que Dios formó al hombre, al ser humano, a su imagen, ¿verdad? O sea, cuando la Biblia dice imagen, es una imagen espiritual. O sea, es decir, que Pablo está diciendo que Yeshua, siendo en forma de Elohim o en forma de Dios, al igual que Adán, ¿verdad?, la humildad, no estimó ser igual a Dios. En otras palabras, aún Yeshua, así como el de Adán, tienen cualidades divinas. Yeshua no estimó ser igualarse a Dios. No sé si me está entendiendo, ¿verdad? La imagen y la forma, ¿verdad?, o la semejanza, son en un sentido espiritual, ¿ok? En un sentido espiritual, que es lo que está diciendo, lo que dicen las escrituras hebreas. Dios no tiene forma física en ese sentido, ¿ok? Ok, entonces creo que yo creo que mi respuesta, ¿verdad?, creo que ha sido, espero que haya sido respondido, ¿ok?, ¿verdad?, con esta pregunta. Y gracias, estoy aprovechando aquí leyendo el chat, ¿ok? Leyendo aquí rápidamente el chat, ¿verdad?
para que entendamos, ¿ok? Realmente